Un drama por todo lo alto en el mundo de la alta costura. Dinastía, Dallas, Falcon Crest. Dices, no puede ser, es imposible. Pues sí, todo era posible. Una encarnizada enemistad familiar. La casa Gucci entera se derrumbó por culpa de los conflictos internos. Y entre bambalinas, una mujer con una insaciable ansia de dinero. Tenía la sensación de poder hacer todo lo que quisiera y de estar por encima de la ley. Alta costura y bajos instintos de venganza a la italiana, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Crimen de moda. 27 de marzo de 1995. Milán, Italia. 8:30 de la mañana. Maurizio da su paseo matutino hacia su despacho. Un año y medio después de ser destituido como presidente del famoso imperio familiar del mundo de la moda, se pasa los días buscando la manera de ganarse su próximo millón. Al entrar en el edificio, alguien se le acerca por la espalda y efectúa 3 disparos. Gucci cae al suelo gravemente herido. Pero para asegurarse de su silencio, el asesino le dispara el tiro de gracia en la cabeza. Un hombre dobla la esquina. El asesino se gira y dispara 2 veces en su dirección, dándole en el brazo. El pistolero corre hacia un coche que le espera y desaparece en las calles de Milán. Cuando me enteré de que habían matado a tiros a uno de los Guccis, lo primero que pensé no fue ¿tenía algún enemigo?, sino ¿cuál de sus enemigos ha apretado el gatillo? Un crimen tan brutal, en plena luz del día, en Milán. La asociación inmediata es la mafia. Los investigadores llegan al lugar del crimen y empiezan a estudiar minuciosamente todos los indicios. Primero, parece una típica ejecución mafiosa, pero esta teoría se descarta pronto. Llegué a la escena del crimen 10 minutos después. Examinando la situación, me ero convinto que... Y decidí que no había indicios de que fuera obra del crimen organizado, sino más bien de improvisadores. Los asesinos profesionales hacen todo lo posible para que no les vean, para que por lo tanto no les reconozcan. En este caso había 3 testigos. Descartada la teoría de que sea obra de la mafia, los carabinieri se preguntan si el asesinato puede estar conectado con el famoso imperio Gucci. Es un mundo de élite. El mundo de los ricos, el mundo de los famosos. Pero ¿quién dice que los ricos y famosos no se comportan mal? Los investigadores no necesitaron hurgar demasiado en los asuntos de la familia Gucci para toparse con graves conflictos. Cuando Maurizio Gucci fue asesinado, muchos se preguntaron si se trataba de una vendetta familiar. Las relaciones entre Gucci y su exesposa Patrizia también estaban marcadas por la acritud, por un odio todavía candente tras casi una década desde el día en que la había abandonado. Patrizia empezó a sentir, yo no lo llamaría odio, pero sí un resentimiento constante. En el mundo de la moda, los protagonistas no suelen rehuir los grandes titulares, pero cuando un miembro de su familia real es asesinado, cierran inmediatamente filas. Tras puertas cerradas, sin embargo, los rumores arreciaban. Que alguien muera es una cosa, pero la forma en que lo hizo, el hecho de haber sido asesinado a tiros, desencadena al momento el misterio de todo el asunto. Italia entera quería saber quién ha matado a Maurizio Gucci.
No me cansaba nunca de oír las trifulcas familiares de los Gucci. Recuerdo una historia. Unos obreros encontraron el césped delante de la sede de Gucci sembrado de bolsos de $500. Al parecer, los miembros de la familia se los estaban lanzando a la cabeza en el piso de arriba y algunos habían salido volando por la ventana. Para poder resolver este caso, los carabinieri tendrían que investigar a fondo el negocio de la familia. 1921. La casa Gucci nació en Florencia, Italia. Aquí, Guccio Gucci fundó una modesta tienda de artículos de cuero destinada a los miembros de la élite de la ciudad. Para ello aprovechó la consolidada fama artesana de la zona. Durante las 2 décadas siguientes, el negocio del cuero de Gucci cundió y floreció. Los 3 hijos de Gucci se pusieron a trabajar en la empresa familiar y pronto se empezó a hablar de expansión. El fundador de la empresa quería quedarse en Florencia, pero sus hijos opinaban que era muy importante trasladarse a Nueva York, abrir una sucursal allí. El patriarca decía, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no nos quedamos en Italia? Pero ellos insistieron en la importancia de abrir una tienda en Nueva York, donde tendrían acceso a un sector de la moda mucho más amplio. La expansión trajo consigo una clientela mucho más selecta para Gucci. El calzado y los bolsos de la marca se convirtieron en símbolos de prestigio en el mundo entero. Y los miembros de la familia entraron a formar parte de la jet set internacional. Estrellas de cine como Frank Sinatra o Sammy Davis Jr. llevaban esos zapatos. Y los miembros de la familia Gucci se codeaban con los personajes más famosos, con miembros de la realeza, con esa princesa, con aquella condesa. En la empresa se había alcanzado un delicado equilibrio del poder. Pero este equilibrio se veía amenazado por el hecho de que uno de los hermanos tuviera 3 hijos y el otro solo uno, Maurizio. Maurizio creció como un niño muy solitario, un poco triste. Era hijo único. Su madre había muerto cuando él solo tenía 5 años y su padre le sobreprotegía. Como Maurizio era hijo único, el equilibrio del poder en la familia Gucci estaba a prueba. Maurizio y su padre poseían la mitad de la empresa. El tío de Maurizio y sus 3 primos tenían que repartirse la otra mitad. Gucci es como muchas empresas familiares en Italia, con numerosos herederos, y al llegar a la segunda o tercera generación, lo que sucede es que todas las acciones de la empresa están tan repartidas que surgen todo tipo de enemistades y conflictos. Aunque toda la familia participara en la empresa, no todos sus miembros estaban al tanto de los asuntos de dinero. Muchos secretos financieros permanecían ocultos para la nueva generación y Paolo Gucci empezó pronto a investigar. Quería saber por qué en 1978 las tiendas de Gucci en Estados Unidos habían registrado un volumen de ventas de $48 millones, pero en cambio no habían dado beneficios. Paolo no sabía que su padre y su tío desviaban gran parte de este dinero a cuentas extranjeras. La animosidad fue creciendo hasta que Paolo encontró ciertos documentos que demostraban la contabilidad creativa de su padre y los envió a los juzgados americanos. A causa de su propio hijo, Aldo Gucci, de 81 años, pasaría un año en una cárcel de Florida. Pero Paolo no era el único joven de la familia en meter cizaña. Maurizio, el tímido y discreto primo, se había enamorado de una mujer llamada Patrizia Reggiani. Ella había sido fruto de los amores entre una camarera y un magnate de los transportes. El posterior matrimonio de su madre con el rey de los camiones aseguró a Patrizia una vida de privilegiada riqueza. Maurizio quedó seducido por aquella mujer tan parecida a Elizabeth Taylor, pero su padre Rodolfo no tanto. Rodolfo se temía que en realidad Patrizia no fuera más que una buscona, que lo que más le gustaba de Maurizio eran su nombre y su fortuna. Le caía mal, desconfiaba de ella. Enfrentándose a su padre por primera vez en su vida, Maurizio se casó con Patrizia. Pasaron meses antes de que Rodolfo hablara de nuevo con Maurizio y volviera a aceptarle de nuevo en el negocio de la familia. Mientras tanto, Patrizia se puso manos a la obra para esculpir su obra maestra. ¿Su objetivo? Convertir al sumiso Maurizio en un tiburón empresarial. Se dedicó a cultivar la capacidad empresarial de su marido y le introdujo en la élite social.
Los Gucci, en cambio, no la aceptaron nunca. Es decir, ella encajaba con la alta sociedad, pero no encajaba en absoluto con la familia. La consideraban una primadona completamente egocéntrica. Imagínense, una extraña que se introduce en la familia, en ese clan que ya tenía sus problemas, sus conflictos. Pues encima ella llega y decide, ahora me encargo yo, tendréis que contar conmigo para todo. Un hijo luchando para hacerse un hueco en el negocio familiar. Una esposa intrigante afilando las garras de su marido. 5 familiares indignados luchando cada uno desde su reino de taifas. El desastre estaba cantado. La muerte a tiros en 1995 del antiguo presidente de Gucci, Maurizio Gucci, había causado conmoción en su Italia natal y en el mundo de la moda. Las sospechas recayeron enseguida en sus familiares. Cualquiera que estuviera mínimamente cerca de los Guccis sabía que en su mundo el dinero tenía siempre prioridad antes que la familia. Era una familia muy pendenciera, muy descontrolada de alguna manera. Hubo épocas en las que entre los juzgados estadounidenses y los italianos se acumulaban más de 20 querellas a la vez. Con 6 Guccis en el consejo de administración, nadie estaba satisfecho con su parcela de poder. Entonces se acabaron las contemplaciones. Azuzado por su ambiciosa mujer, Maurizio Gucci se preparaba para el asalto al poder que haría morder el polvo a sus primos. Hubiera sido lógico que estas encarnizadas batallas públicas afectaran negativamente los negocios de la empresa, pero cuanto más aparecía el nombre Gucci en la prensa amarilla, más deseaba todo el mundo ser visto con los famosos artículos de la doble G. La popularidad, sin embargo, no siempre conlleva el éxito. Los Gucci empezaron a acordar franquicias de su marca a prácticamente cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. La situación llegó a su clímax en julio de 1982, cuando Paolo pretendió tomar las riendas en una reunión de la empresa. La familia entera se había reunido para repasar las cuentas y el estado financiero de la empresa. Y Paolo se presentó con una grabadora. Hay varias versiones de lo que sucedió realmente, pero algunos dicen que Maurizio intentó retener a Paolo y otros dicen que Giorgio estaba intentando apoderarse de la grabadora, pero el resultado de la escaramuza fue que Paolo recibió un profundo rasguño en la cara, cerca de los ojos, y que entonces empezó a gritar, agarró su grabadora y salió corriendo del edificio de Via Tornabuoni en el centro de Florencia. A la gente le gusta pensar que los ricos no son especialmente felices. Aquí teníamos una familia tan próspera que, sin embargo, se destrozaba internamente. Y en el proceso también afectaba negativamente al negocio y al dinero que les mantenía unidos. El día siguiente del incidente con la grabadora, Paolo presentó una demanda judicial de muchos millones de dólares contra sus familiares. Pero aquel no era el único problema en la casa Gucci. En pocos años, su imagen había registrado un importante deterioro en Estados Unidos. Eran como drogadictos, adictos al dinero fácil que sacaban de sus franquicias y que luego alimentaba sus rencillas. Pero fueron perdiendo el prestigio porque objetos cada vez más baratos enarbolaban la doble G. Ya no era un asunto de la jet set, era una especie de broma. Los primos Gucci vendían gustoso su marca en el mercado de masas, siempre que el dinero siguiera entrando a espuertas. Maurizio, en cambio, soñaba con recuperar el selecto renombre de la marca Gucci. El momento, además, era perfecto. En la década de 1980, el mundo de la moda empezó a interesarse en Italia. Milán se estaba convirtiendo en el nuevo París, y Maurizio vio una oportunidad de oro. Gucci encabezaría la nueva ola de la moda italiana, pero solo si volvía a concentrarse en el mercado de gama alta. Cuando su padre murió en 1983, Maurizio se dispuso a entrar en acción. Había heredado 230 millones de dólares y la mitad de las acciones de la empresa Gucci. Animado por Patrizia, Maurizio intentó hacerse con el control y redefinir Gucci como una marca exclusivamente al alcance de los más ricos. Pero su tío y sus primos poseían el otro 50% del imperio y no tenían la intención de cambiar de estrategia. ¿Por qué tengo que hacer caso de Maurizio Gucci si yo soy Paolo?
y sé qué es lo mejor para la empresa. Todos eran muy ricos, de manera que los herederos, por supuesto, se volvieron codiciosos como todo el mundo. Querían que su fuente de ingresos siguiera igual que hasta entonces, y eso chocaba con los deseos de Maurizio Gucci. Con tantas maniobras empresariales, Maurizio ya no tenía tanta paciencia con Patrizia, y menos tiempo para las dos hijas de ambos. Patricia le criticaba y le acosaba, y se quejaba de que no lo hacía suficientemente bien, de que ella podría hacerlo mucho mejor. Durante un tiempo, él le hizo caso, pero llegó un momento en que tuvo bastante. Y un día hizo la maleta. Solo era una bolsa de fin de semana. Dijo a Patricia y a las chicas que se iba a Florencia, a la fábrica y a la sede principal de la casa Gucci, que era un viaje de negocios. Se despidió de las tres con un beso y se marchó. Nunca volvió a casa. Patricia se había acostumbrado a usar pantuflas de $900, a visitar a diario la peluquería más exclusiva de Milán, a gastarse $300.000 en una tarde de compras. Todas las ventajas de estar casada con un Gucci. Pero incluso después de la separación, se mantuvo muy al tanto de los asuntos financieros de Maurizio. Pero justo en el momento en el que Maurizio se aprestaba a apretar el acelerador de su plan de reestructuración, cayó una verdadera bomba. Su resentido primo, Paolo, había enviado a las autoridades italianas un dossier que demostraba que Maurizio había comprado su yate de $1 millón utilizando dinero de las cuentas bancarias de su padre en el extranjero. Un caso claro de evasión de impuestos. Cuando las autoridades italianas se presentaron para detener a Maurizio, este se dejó llevar por el pánico. Se montó de un salto en su moto y se dirigió a su mansión campestre en los Alpes suizos. Al teléfono, Maurizio siguió maniobrando para echar a sus primos del negocio y tomar sus riendas de una vez por todas. Pronto encontró un grupo de inversores árabes dispuestos a ayudarle en este empeño. Sabía cuál de sus primos estarían más dispuesto a vender. Dijo a los inversores que se dirigieran a Paolo. Paolo odiaba a Maurizio, pero todavía odiaba más a su propio padre y a sus hermanos. Al fin y al cabo, Paolo decidió vender por venganza, y él lo sabía. Al cabo de un tiempo, todos los demás familiares vendieron su participación a la compañía de inversiones. Y finalmente, Maurizio fue declarado inocente de los cargos de evasión de impuestos, y era ahora libre de dirigir la empresa como mejor le pareciera. En una empresa, cuando alguien tiene más del 50% de las acciones, eso equivale en la práctica a tener el poder de tomar muchas decisiones. Y una vez Maurizio consiguió convencer a uno de los miembros de la familia de que vendiera sus acciones, todos los demás no tuvieron más remedio que vender también, porque sus participaciones del 10, 20 o 15% eran ya inútiles, en realidad. Maurizio era ahora el único Gucci en la casa Gucci. Y por fin podía emprender la operación de reflotamiento de la marca. Recurrió a un joven diseñador llamado Tom Ford para que recondujera la línea de la casa. Gucci significaría ahora alta moda y no tan solo calzado y bolsos. Pero era demasiado, y demasiado rápido. Al eliminar todas las franquicias de gama baja, la empresa había perdido $100 millones. Las finanzas personales de Maurizio también habían sufrido, con pérdidas de unos $40 millones. Maurizio seguía disfrutando de sus dos Ferraris, su yate y su chalet suizo, pero recortó drásticamente la mensualidad que pagaba Patricia, de $150.000 a $90.000. La señora Gucci estaba indignada, pero ¿tanto como para matar? Es lo que los investigadores debían descubrir. Maurizio Gucci había conseguido hacerse con el control del imperio Gucci. Pero la victoria también tenía sus puntos negativos. La lucha por el poder le había ganado más enemigos que amigos. Y ahora, por si fuera poco, bajo la dirección de Maurizio, la empresa estaba al borde de la quiebra. A pesar de todo, siguió empecinado con su proyecto, convencido de que podría enderezar la situación y llevar a su empresa hacia las más altas esferas. El pobre Maurizio, sin embargo, no había heredado el talento para los negocios de su abuelo.
La familia es una espada de doble filo para cualquier tipo de negocio, porque el fundador tiene el dinamismo necesario para iniciarlo y la siguiente generación quizás pueda extender y ampliar el negocio. Pero lo que suele ocurrir, y no tan solo en el mundo de la moda, es que la tercera generación lo eche todo a perder. La empresa y su intrépido director sufrían una grave sangría de dinero. En septiembre de 1993, los socios de Mauricio, los inversores árabes de Investcorp, intentaron detener la hemorragia. Despidieron a Mauricio. Cualquier grupo inversor que invierte en una empresa como Gucci desea una estrategia de éxito total. No han invertido solo para ver cómo el pequeño negocio cosecha algún éxito secundario. Quieren ganar mucho dinero. Por primera vez en su larga historia, ya no quedaba ningún Gucci en la casa Gucci. Mauricio obtuvo unos 120 millones de dólares por su participación en la empresa. El trato le pareció justo, pero su exesposa Patricia montó en cólera. Primero habían recortado sus ingresos, y ahora su posición como heredera Gucci se estaba derrumbando. Era una humillación demasiado insoportable. No era tan solo una cuestión de dinero, era una cuestión de poder. Ella sabía que en este aspecto había quedado descartada. Ya no sería nunca la primera dama de Gucci. Patricia estaba convencida de que el éxito de Gucci era mérito suyo, y ahora Mauricio lo había tirado todo por la borda. Patricia empezó a decir a todo el mundo que quería darle una lección. En una fastuosa fiesta de cumpleaños para su hija, Patricia preguntó a un famoso abogado milanés qué podía pasarle si se libraba de Mauricio. Cuando le hizo la misma pregunta de nuevo, un mes más tarde, él le mandó una carta aconsejándole que no siguiera hablando de aquella manera. Pero ella no le hizo caso. Preguntó a los miembros de su servicio doméstico si podían ayudarla a encontrar un asesino a sueldo y le preguntó al marido de su asistenta si estaría dispuesto a matar a Mauricio. Pronto empezó a obsesionarse con la posible muerte de Mauricio. Se había convertido en una obsesión para Patricia. Estaba tan resentida con su marido que preguntaba a mucha gente de su entorno cómo debía matarle. Pero entonces, en la primavera de 1992, diagnosticaron a Patricia Reggiani Gucci un tumor cerebral del tamaño de una bola de billar. Patricia me dijo que el día en que la llevaban en camilla hacia el quirófano para que le quitaran un tumor cerebral, Mauricio ni siquiera se había presentado. Por suerte, el tumor era benigno, pero los doctores intentaron evitarle más estrés y pidieron a su exmarido Mauricio que no acudiera al hospital. En lugar de eso, él se limitó a mandarle flores con una simple tarjeta donde ponía Mauricio Gucci. Ella no lo superó. Se lo notó como uno de los numerosos agravios que en su opinión le había infligido su exmarido. Cuando los investigadores descubrieron el diario íntimo de Patricia, encontraron una inquietante anotación. Después de pasar por el quirófano, había escrito vendetta, o sea, venganza. El 19 de noviembre de 1994, tras casi 10 años de separación, el divorcio de Mauricio y Patricia era por fin definitivo. Casi todas las mujeres divorciadas estarían encantadas con un estipendio de $850.000 anuales y casas en Milán, Nueva York y Montecarlo. Pero Patricia, en cambio, calificó la oferta de simple plato de lentejas. Aquella pequeña carnívora solo se sentiría satisfecha con el mejor corte de carne de primera clase. Al poco tiempo de haber sido eliminado de su negocio familiar, Mauricio Gucci parecía dispuesto a empezar de nuevo. Y con una nueva mujer, habitual de la alta sociedad de Milán, llamada Paola Franchi. Los tortolitos se construyeron entonces un verdadero nidito de amor. Entre los dos renovaron un enorme apartamento en el selecto Corso Venezia de Milán y lo llenaron de muebles y obras de arte de un gusto exquisito. El simple alquiler de aquella vivienda se elevaba a nada menos que $250,000 al año. A la ex señora Gucci, Patricia, aquello le sentó muy mal. Y no tan solo por el hecho de que Mauricio hubiera encontrado un nuevo amor,
Patricia estaba muy preocupada, por una parte, por la posibilidad de que Maurizio despilfarrara todo su dinero, y por otra porque si casualmente Paola le daba hijos, ellos serían los herederos, y ella se quedaría sin nada, puesto que básicamente se estaba gastando el dinero de sus hijas. Maurizio estaba gastando sin medida, y el dinero salía mucho más rápido que entraba. Desde su salida de Gucci, todavía no había encontrado un trabajo que pudiera mantener satisfechas a una amante y a una ex esposa durante mucho tiempo. Seguía poseyendo millones del dinero de Gucci, pero cuando Patricia descubrió que lo estaba empleando para financiar negocios arriesgados como casinos y empresas de transporte, se dejó llevar por el pánico. Maurizio no tenía talento para los negocios. Si seguía por el mismo camino, podía perderlo todo, y ella se quedaría sin un duro. Pero si Maurizio sufriera algún accidente, si desapareciera del mapa, el dinero estaría a salvo. Patricia recurrió a su mejor amiga, una mujer llamada Pina Auriemma, y le pidió consejo. Pina compartía el interés de Patricia en videntes y ciencias ocultas. Sin duda, encontrarían entre las dos la manera de solucionar el problema. Pina la acompañaba a visitar a esa gente. Las dos mujeres recurrían siempre a este tipo de supersticiones y embrujos. La prensa italiana llamaba a Pina la maga nera, la bruja negra. Patricia y ella habían explorado el mundillo de adivinos, médiums y exorcistas. Ahora estaban planeando un asesinato. No era la primera vez que Pina y Patricia tenían escarceos con el mundo de lo oculto, pero un asesinato era algo totalmente distinto. Pina se puso en contacto con el portero de un hotel de mala muerte en los barrios bajos de Milán. No era más que un ladronzuelo de poca monta, pero dijo que intentaría encontrar a alguien para hacer el trabajo. Cuando Pina dijo a Patricia que el hombre necesitaba un adelanto, ella pagó sin rechistar. Pero fueron pasando los días y las semanas, y Patricia estaba cada vez más impaciente. Patricia insistía una y otra vez a Pina. Le preguntaba por qué no ha cometido todavía el asesinato. ¿Por qué sigue vivo Maurizio? Ya han pasado varios meses y estoy harta de esperar. He pagado un adelanto. En aquel momento, para salir de su incómoda posición de intermediaria, Pina presentó al portero directamente a Patricia, y a partir de entonces fue esta quien manejó la situación. Ahora, con Patricia al mando, el plan empezó a ponerse en práctica. El 27 de marzo de 1995, a las 8:30 de la mañana, un pistolero siguió a Maurizio Gucci, el antiguo presidente de la gran marca de moda, de camino a su oficina, y le descerrajó 4 balas, antes de huir en coche y desvanecerse en las calles de Milán. Mientras el cuerpo del fallecido era conducido a su última morada, su homicidio era objeto de un remolino de suposiciones. En Milán, a plena luz del día, no se suelen dar asesinatos a tiros, a sangre fría cada día de la semana. Los testigos identificaron al asesino como un hombre de 40 o 45 años, con una chaqueta tejana y una gorra de béisbol. Los investigadores sabían que la víctima no carecía de enemigos, cosechados en sus años de encarnizados enredos empresariales. Sin embargo, Paola, la novia de Maurizio, señaló con el dedo hacia otra persona sospechosa. Paola Franchi indicó que estaba muy claro que Patricia buscaba a un asesino a sueldo para eliminar a su marido. El día del asesinato, Patricia Reggiani Gucci hizo otra anotación en su diario. Lo que escribió en la página del día en que Maurizio murió fue Paradisos, que en griego significa paraíso. Si planeas un asesinato, lo último que deberías hacer es documentarlo en tu diario. Pero Patricia se sentía imbuida por una misión. El día después del asesinato, entró avasallando en el lujoso nidito de amor de Maurizio y Paola, lista para el ataque. Sus armas, documentos de expulsión, emitidos en nombre de las hijas de Maurizio Gucci, menos de 3 horas después de su muerte. Paola Franchi debía recoger sus pertenencias y esfumarse. La exmujer se mudó al apartamento.
Mientras Patricia disfrutaba de todos los lujos de su nuevo hogar, los investigadores se esforzaban en hacer encajar las piezas del caso. La exesposa era sospechosa, pero también había cantidad de antiguos socios a descartar como autores del crimen. La fiscalía pasó día tras día en las oficinas centrales de Gucci, buscando oscuros secretos o el más ligero atisbo de una conspiración. Pero seguían con las manos vacías. Estudiaron asimismo de nuevo la posibilidad de la mafia. También traté con muchos confidentes, o soplones. Durante las investigaciones, les pregunté una y otra vez si sabían algo del asesinato de Gucci. Ninguno de ellos me dijo jamás que aquel homicidio pudiera tener nada que ver con el crimen organizado. La investigación estaba en punto muerto. Pasaron 2 años. La policía estaba segura de que Patricia tenía algo que ver con el asesinato, pero no tenían nada que la relacionara con el pistolero. Pero de repente, Filippo Nini, el jefe de policía de Lombardía, recibió una llamada inesperada de un hotelero arruinado llamado Gabriele Carpanese. Dijo que sabía quién había matado a Maurizio Gucci. Nini organizó un encuentro con Carpanese en un café de los barrios bajos de Milán. Llegué con mi chofer, que detuvo el coche allí. Salí del coche y anduve hasta el final de la calle. A 3 metros de distancia, al otro lado de la calle, reconocí a Carpanese, que se había descrito a sí mismo como una persona muy alta y corpulenta, con una chaqueta roja. Carpanese contó a Nini que un hombre llamado Ivano Savioni fanfarroneaba de haber estado involucrado en el asesinato de Maurizio Gucci. Savioni era el portero de un hotel de mala muerte y amigo de Pina Auriemma. La colaboración de Carpanese fue muy importante. Se puso a nuestra disposición. Aceptó llevar un micrófono oculto. Le convencimos para que hablara con Savioni, para oír directamente las declaraciones que, según él, este había hecho. En la grabación, Savioni decía que la amiga de Patricia, Pina, le había hablado de matar a Maurizio Gucci. Savioni llamó al propietario de una pizzería, amigo suyo, y este entró en contacto con un mecánico que vivía detrás de su restaurante. El mecánico aceptó hacer el trabajo. Increíble. Patricia dispone de millones y ¿a qué tipo de banda recurre? A una entusiasta del tarot, un portero de un hotel de mala muerte, un pizzero y un mecánico. Es un milagro que el plan llegara a llevarse a cabo. Patricia no tenía la más mínima idea de que la policía descubriría su complot. Patricia vivió durante 2 años con sus 2 hijas en el lujoso apartamento que Maurizio había amueblado para su amante, Paola, y estaba convencida de que su crimen había quedado impune. Poco se imaginaba que la policía estaba cerrando el cerco a su alrededor. Pincharon sus teléfonos y vigilaron sus actividades. Por fin los agentes disponían de suficientes pruebas para detenerla. El 31 de enero de 1997, a las 4:30 de la tarde, la sorprendieron en casa. Pidió a los agentes que la esperaran un momento y cuando regresó todo el mundo se quedó sin aliento, porque iba vestida con un abrigo de visón largo hasta los pies y enjollada con oro y diamantes. Así era Patricia. Patricia dijo que se negaba rotundamente a prescindir de sus joyas y sus pieles, porque tenían que ir con ella, fuera donde fuera. Nosotros no insistimos, pero lo primero que hicieron los guardias en la cárcel fue confiscar sus joyas y guardarlas en una caja fuerte. Patricia Gucci había dicho una vez a la prensa, es mejor llorar en un Rolls Royce que ser feliz en bicicleta. Ahora, Patricia iba a descubrir cómo era sollozar en la celda de una prisión. 3 años después del tiroteo que acabaría con la vida de Maurizio Gucci, su exmujer Patricia y su cómplice Pina Auriemma esperaban la fecha del juicio desde las profundidades de la cárcel milanesa de San Vittore.
Los argumentos de la acusación contra Patrizia eran bastante sólidos, pero la fiscalía deseaba contar con más pruebas físicas. En los meses anteriores al juicio, registraron su celda y descubrieron cierta documentación bancaria incriminatoria. Los documentos mostraban reintegros por la cifra exacta que Savioni, el portero que había contratado al asesino, había dicho haber recibido. Por si fuera poco, la mejor amiga de Patrizia se volvió contra ella. Según Pina, Patrizia le había prometido en cierta ocasión inundar su celda de oro si mantenía la boca cerrada, pero ¿de qué le serviría tanto oro si estaba entre rejas? El abogado de Pina aconsejó a su cliente que aceptara un trato y cooperara con las autoridades. Y eso es precisamente lo que hizo 3 meses antes de que se iniciara el juicio. Cuando leí todos los documentos del sumario, le dije a Pina que corría un serio peligro de ser condenada a cadena perpetua. Le dije que se lo pensara y decidió confesar. Y una cosa más, yo tenía miedo de que Patrizia estuviera tramando cualquier cosa. El juicio tenía todos los elementos para convertirse en un acontecimiento sensacional, y la prensa iba llena del asunto. Una exesposa vengativa y su amiga parapsicológica acusadas de eliminar a un miembro de una famosa familia italiana. Era un drama demasiado picante para ser ignorado. Estoy segura de que hubo un elemento de sentimentalidad, sobre todo el legado Gucci, la familia, los distintos escándalos acaecidos a lo largo de los años y, por supuesto, ese asesinato. Fue un acontecimiento muy destacado en Italia y toda la prensa se hizo eco de él. Con tantas pruebas en contra de ella, todo el mundo estaba deseando saber cómo había planeado su defensa. El juicio se inició en mayo de 1998. Los abogados de Patrizia no pretendieron negar que su cliente hubiera pedido a otras personas que mataran a su esposo. En lugar de ello, utilizaron su tumor cerebral como defensa. Patrizia afirmaba que su operación en 1992 la había dejado incapaz de planear un asesinato. Pero, ¿qué jurado se tragaría semejante excusa? Especialmente teniendo en cuenta las numerosas veces que había manifestado sus intenciones asesinas. De manera que admite haber pedido a todo el mundo que mataran a Maurizio, pero a la vez afirma ser incapaz de planificar un asesinato. ¿Cómo comulgar con ruedas de molino? Luego, la defensa de Patrizia presentó su segundo argumento. Patrizia afirmó que había sido Pina la que había organizado la banda por iniciativa propia y que luego le había pedido el dinero necesario. Patrizia dijo también que Pina y su banda le habían amenazado con delatarla y con hacerle daño a sus hijas. Todavía no tengo claro qué sucedió exactamente en la relación entre Patrizia y Pina, ni quién empujó a quién. Pero entonces Patrizia sufrió un fuerte revés. El conductor del coche utilizado para huir del lugar del crimen, Orazio Cicala, confesó, esperando la clemencia de las autoridades. Fue entonces cuando se presentó el famoso documento. Cicala declaró a Reggiani en un trozo de papel firmado: he recibido mi paga y no quiero nada más. Esta fue una de las pruebas más importantes en el juicio. Patrizia Gucci hizo todo lo posible para parecer como una chica buena ante el tribunal. En lugar de su abrigo de visón habitual y su ropa de diseño, llevaba sencillos pantalones de algodón y retorcía un rosario entre sus dedos. Pero ni un cambio de vestuario ni un rosario bastarían para sacar a Patrizia de este embrollo. Tras meses de testimonios en el juicio por el asesinato de Maurizio Gucci, los miembros del jurado solo tardaron 7 horas en alcanzar un veredicto. Declararon culpables a Patrizia Gucci y a sus 4 cómplices. A excepción del autor material del crimen, que fue condenado a cadena perpetua, todos recibieron condenas que oscilaban entre 25 y 29 años de cárcel. Como inductora y responsable principal, Patrizia fue castigada con la pena máxima de 29 años. Con buen comportamiento, todavía podría pisar la calle antes de cumplir los 70. Llegado el momento, lo más probable es que vuelva a vivir de la herencia de sus hijas, procedente de la fortuna de los Gucci, pero de momento, la cárcel está en las antípodas de su palaciego hogar en Corso Venezia.
En la cárcel, ha sufrido agresiones de las otras reclusas y ataques epilépticos a consecuencia del tumor cerebral que le quitaron en 1992. Patrizia Reggiani ha sufrido mucho en la cárcel. No es así como quería que acabaran las cosas. Sus hijas, Alessandra y Allegra, defienden a su madre y proclaman su inocencia. De hecho, la hija menor, Allegra, empezó sus estudios de Derecho con el declarado objetivo de contribuir a la liberación de su madre. La familia presentó una demanda de apelación basada en motivos familiares. Presentaron documentación médica que sugería la incapacidad de Patrizia para saber lo que hacía, debido al tumor cerebral que había sufrido y la intervención quirúrgica consiguiente. En mi larga carrera he oído los argumentos más peregrinos para defender a un acusado, pero recurrir al de la enajenación para defender a alguien que ha contratado a un asesino a sueldo, eso sí que está cogido por los pelos. En julio de 2004, las autoridades judiciales italianas aceptaron reabrir el caso. Mientras tanto, la casa Gucci ha pasado a ser el Grupo Gucci, una expansión que la ha convertido en una de las empresas más importantes del mundo en el sector de la moda. La historia de Gucci es una especie de historia milagrosa, de una firma que creció y se estrelló espectacularmente y luego, increíblemente, volvió a renacer de sus cenizas. Gucci se ha convertido en todo lo que Maurizio había soñado. Aunque ni un solo miembro de la familia esté ya involucrado con la empresa, que cotiza en bolsa. Hoy en día la casa Gucci es exclusivamente conocida por sus diseños de gama alta, no por las rencillas de baja ralea entre los miembros de la familia que le ha dado el nombre. La saga de los Gucci demuestra que a veces la realidad supera la ficción. Un hijo que manda a su padre a la cárcel. Un primo que manda al exilio a su primo. Una ex esposa que contrata a un pistolero para acabar con su exmarido a plena luz del día. Si alguien se inventara una historia semejante, nadie se la creería. En diciembre de 2004, la solemne reapertura del Teatro de la Ópera de La Scala fue retransmitido en directo en pantallas gigantes por todo Milán, incluso en la cárcel de San Vittore. En otros tiempos, Patrizia Gucci habría tenido las mejores butacas de la sala. Estoy seguro de que jamás se habría imaginado que un día contemplaría el estreno de La Scala entre rejas. Dominic Dune para la televisión judicial.